¿Alguna vez te has preguntado cómo reconocer la voz de Dios en tu vida? Bien, estamos a punto de descubrirlo juntos. Antes de sumergirnos en la primera señal, recuerden las palabras de Jesús en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto nos muestra que el Espíritu Santo siempre está listo para guiarnos. Pero, ¿cómo podemos reconocer su voz? Vamos a explorar estas 5 señales una por una. Y quédate hasta el final, porque la última señal puede sorprenderte de una manera muy especial. Ahora, enfoquémonos en nuestra primera señal. Presta mucha atención, porque esta es fundamental para entender cómo el Espíritu Santo se comunica con nosotros. La primera señal de que el Espíritu Santo te está hablando es una paz interior inexplicable. Así es, una paz que va más allá de nuestra comprensión. ¿Alguna vez has sentido una calma profunda en tu corazón, incluso cuando todo a tu alrededor parecía estar desmoronándose? Esa sensación no es coincidencia, podría ser el Espíritu Santo hablando directamente a tu espíritu. Vamos a retroceder en el tiempo y visitar una prisión en la antigua ciudad de Filipos. Allí encontramos a Pablo y Silas, 2 seguidores de Jesús que fueron injustamente encarcelados por predicar el Evangelio. Ahora, imagínate en esa situación. Estás en una celda oscura, tus pies están encadenados, tu cuerpo duele por los azotes recibidos. ¿Qué harías? En Hechos 16:25, la Biblia nos cuenta algo increíble. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Increíble, ¿verdad? En lugar de quejarse o desesperarse, estaban alabando a Dios. ¿Qué les permitió a Pablo y Silas tener esa actitud? Era la primera señal que estamos discutiendo hoy, la paz del Espíritu Santo en sus corazones. Una paz que no tenía sentido dadas las circunstancias, pero que era real y poderosa. Esta primera señal, la paz interior inexplicable, no es solo para situaciones extremas. En nuestro día a día, cuando enfrentamos desafíos en el trabajo, problemas familiares o preocupaciones por el futuro, el Espíritu Santo puede darnos esa misma paz. Es como si Él susurrara en nuestro corazón: tranquilo, yo tengo el control. En Filipenses 4:7, Pablo, el mismo que estuvo en esa prisión, más tarde escribió: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo del Espíritu Santo, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que viene de adentro, de nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo podemos reconocer esta primera señal en nuestra vida cotidiana? Puede ser en ese momento cuando recibes una noticia preocupante, pero en lugar de entrar en pánico, sientes una calma inexplicable, o cuando enfrentas una decisión difícil y de repente sientes una claridad y tranquilidad sobre el camino a seguir. Es importante recordar que esta paz, nuestra primera señal, no significa que no tendremos problemas. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones. Sin embargo, ánimo, yo he vencido al mundo». La paz del Espíritu Santo no nos exime de las dificultades, pero nos da fuerzas para enfrentarlas. A veces, esta primera señal viene acompañada de una palabra de la Escritura que de repente cobra vida en nuestro corazón. Puede ser un versículo que leíste hace mucho tiempo y que ahora resuena de una manera nueva y poderosa. Como dice Hebreos 4:12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón». Cuando sientas esa paz, el primer signo de la presencia del Espíritu Santo, es importante detenerse y reflexionar. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta paz?
¿Hay alguna área de mi vida en la que necesito confiar más en Él? La paz del Espíritu Santo no es solo para consolarnos, sino también para guiarnos y transformarnos. Y recuerda, esta primera señal, la paz interior inexplicable, no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. No es una técnica de relajación o pensamiento positivo. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, como Pablo nos enseña en Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. A lo largo del día, busca momentos para sintonizar con esa paz, nuestra primera señal. Puede ser durante una pausa en el trabajo, en el camino a casa o antes de dormir. Respira profundo, aquieta tu corazón y permite sentir la presencia del Espíritu Santo. Como dice el Salmo 46, 10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. A medida que practiques reconocer esta primera señal, la paz interior inexplicable, te volverás más sensible a la voz del Espíritu Santo. Será como un músico que aprende a reconocer las notas más sutiles de una melodía. Con el tiempo, podrás discernir la paz del Espíritu, incluso en medio del caos y el ruido del mundo. Pero no te detengas aquí. En los próximos temas, exploraremos las otras 4 señales igualmente importantes de cómo el Espíritu Santo nos habla. Cada señal es como una pieza de un rompecabezas divino, ayudándonos a ver con mayor claridad el cuadro completo de la comunicación de Dios con nosotros. Ahora, vamos a concentrarnos en la segunda señal de que el Espíritu Santo te está hablando: las coincidencias divinas. Estas son situaciones que parecen casualidad, pero que en realidad son orquestadas por Dios para guiarnos y enseñarnos. Imagínate caminando por un camino desierto. De repente, un extraño aparece y te pide ayuda para entender un texto antiguo. Parece una coincidencia, ¿verdad? Pues bien, esto fue exactamente lo que le sucedió a Felipe, uno de los primeros seguidores de Jesús. En Hechos 8, 26, 40, leemos sobre este extraordinario encuentro. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: «Ve hacia el sur, por el camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Felipe obedeció y encontró a un oficial etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no comprendía su significado. Esta coincidencia resultó en la conversión del etíope al cristianismo. Este segundo signo, las coincidencias divinas, nos enseña a estar atentos a los detalles de la vida cotidiana. ¿Esa llamada inesperada de un amigo justo en el momento en que necesitabas ayuda? ¿Ese libro que cayó de la estantería, abierto en la página con el mensaje que necesitabas leer? Estos pueden ser ejemplos del Espíritu Santo organizando eventos para comunicarse con nosotros. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Las coincidencias divinas son una forma en la que Él ajusta nuestro rumbo y nos dirige hacia su propósito. Piensa en José, hijo de Jacob. Su historia, narrada en el libro de Génesis, está llena de coincidencias que al final revelaron ser parte del plan de Dios. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero cada evento lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su pueblo del hambre. Como él mismo dijo en Génesis 50:20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Para reconocer este segundo signo en nuestras vidas, necesitamos desarrollar una mirada atenta y un corazón sensible. A veces, el Espíritu Santo organiza encuentros casuales que cambian el curso de nuestras vidas. Otras veces utiliza pequeños detalles para darnos dirección o consuelo. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 10, 29, 31. «No se venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre de ustedes».
y Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Este versículo nos recuerda que Dios está involucrado hasta en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Cuando notes una coincidencia en tu vida, detente y reflexiona. Pregúntate, ¿qué me está intentando decir Dios a través de este evento? ¿Hay alguna lección que debo aprender o alguna acción que debo tomar? A veces, una coincidencia divina puede ser una invitación a ayudar a alguien, cambiar de dirección o simplemente confiar más en Dios. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos». Este versículo nos recuerda que los planes de Dios a menudo se desarrollan de maneras que no esperamos o comprendemos de inmediato. Las coincidencias divinas, nuestro segundo signo, nos enseñan a vivir con los ojos abiertos y el corazón receptivo. Nos muestran que el Espíritu Santo está constantemente trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo notamos. Como dice Romanos 8:28, «Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito». Este segundo signo nos invita a una vida de aventura con Dios. Cada día se convierte en una oportunidad para descubrir cómo el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Qué coincidencias ha organizado para guiarnos y bendecirnos? Es un llamado a vivir con expectativa y fe, sabiendo que Dios siempre está trabajando entre bastidores en nuestras vidas. Al practicar el reconocimiento de este segundo signo, comenzarás a ver la mano de Dios en lugares que antes pasaban desapercibidos. Ese retraso en el tráfico que te irritó, tal vez fue el Espíritu Santo protegiéndote de un accidente. Ese encuentro inesperado con un viejo amigo, puede ser Dios abriendo una puerta hacia un nuevo capítulo en tu vida. Las coincidencias divinas nos recuerdan que nuestra jornada con Dios es dinámica y está llena de sorpresas. Nos desafían a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. Como dice Proverbios 3, 5, 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Ahora, enfoquémonos en el segundo signo de que el Espíritu Santo te está hablando: las coincidencias divinas. Este signo es fascinante porque nos muestra cómo Dios trabaja en los detalles de nuestras vidas, muchas veces de maneras que inicialmente pueden parecer azar o suerte. Las coincidencias divinas son eventos que a primera vista parecen aleatorios, pero en realidad están cuidadosamente orquestados por Dios para guiarnos, enseñarnos o bendecirnos. Es como si el Espíritu Santo estuviera moviendo las piezas de un gran tablero de ajedrez celestial, creando situaciones que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Vamos a sumergirnos en una historia bíblica que ilustra perfectamente este segundo signo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Aquí encontramos la historia de Felipe y el eunuco etíope. Felipe, uno de los primeros seguidores de Jesús, estaba en Samaria cuando el Espíritu Santo le dio una instrucción inusual. «Levántate y ve hacia el sur, por el camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Imagina esto. Felipe recibe una orientación para ir a un camino desierto. No parece tener mucho sentido, ¿verdad? Pero Felipe obedece. ¿Y qué sucede? Se encuentra con un oficial etíope, tesorero de la reina Candace, que regresaba de Jerusalén en su carro. Este hombre estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que leía. Ahora piensa en las coincidencias aquí. Felipe, en ese camino exacto, en el momento exacto en que pasaba el etíope,
leyendo exactamente el pasaje de las Escrituras que Felipe podía explicar. Esto es lo que llamamos coincidencia divina, nuestro segundo signo de la comunicación del Espíritu Santo. Esta historia nos enseña algo crucial sobre esta segunda señal. Necesitamos estar atentos y obedientes a las direcciones del Espíritu Santo, incluso cuando no tengan sentido inmediato para nosotros. Felipe podría haber ignorado la instrucción de ir por un camino desierto, pero su obediencia resultó en un encuentro divino que llevó a la conversión del etíope al cristianismo. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Este versículo captura perfectamente la esencia de las coincidencias divinas. Podemos hacer nuestros planes, pero es Dios quien realmente dirige nuestra vida, muchas veces a través de eventos que parecen coincidencias. Pero ¿cómo podemos reconocer esta segunda señal en nuestras propias vidas? Las coincidencias divinas pueden manifestarse de varias maneras. Puede ser un encuentro inesperado con alguien que tiene justo la palabra de ánimo que necesitabas escuchar. O quizás abres la Biblia por casualidad en el pasaje perfecto para tu situación actual. A veces, puede ser un retraso en el tráfico que te impide estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un ejemplo poderoso de coincidencias divinas en la Biblia es la historia de José, que se encuentra en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, injustamente encarcelado en Egipto, pero cada evento aparentemente negativo lo llevó a convertirse en el segundo al mando en Egipto y salvar a su pueblo del hambre. Al final, José pudo decirles a sus hermanos en Génesis 50:20: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien». La historia de José nos recuerda que las coincidencias divinas no siempre parecen positivas en el momento. A veces el Espíritu Santo permite dificultades en nuestras vidas porque tiene un plan mayor en mente. Es como un maestro de ajedrez que sacrifica una pieza para ganar la partida. Dios ve el panorama completo que a menudo no podemos ver. Para reconocer mejor esta segunda señal en nuestra vida, necesitamos desarrollar lo que llamo ojos espirituales. Esto significa vivir con una conciencia constante de la presencia y actividad de Dios en nuestra vida. En Colosenses 4:2, Pablo nos exhorta: «Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento». Esta actitud de oración y vigilancia nos ayuda a percibir las coincidencias divinas cuando ocurren. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 10:29-31. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Este versículo nos recuerda que Dios está involucrado hasta en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Nada es demasiado pequeño para escapar de su atención y cuidado. Cuando notes una coincidencia en tu vida, detente y reflexiona. Hazte algunas preguntas. ¿Qué está tratando de decirme Dios a través de este evento? ¿Hay alguna lección que deba aprender o alguna acción que deba tomar? A veces, una coincidencia divina puede ser una invitación para ayudar a alguien, para cambiar de dirección, o simplemente para confiar más en Dios. Es importante recordar que las coincidencias divinas, esta segunda señal de la comunicación del Espíritu Santo, no siempre son grandiosas o dramáticas. A menudo son pequeños detalles del día a día que, cuando se miran con los ojos de la fe, revelan la mano de Dios trabajando en nuestra vida. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido un versículo bíblico resonando en tu mente durante todo el día, solo para descubrir más tarde que era exactamente lo que necesitabas para una situación que surgió? O tal vez sentiste un impulso inexplicable de llamar a un amigo, solo para descubrir que estaba pasando por un momento difícil y necesitaba mucho apoyo.
Estos son ejemplos de cómo el Espíritu Santo puede usar coincidencias aparentemente pequeñas para guiarnos y usarnos para bendecir a otros. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes». Este versículo nos recuerda que los planes de Dios a menudo se desarrollan de maneras que no esperamos o entendemos de inmediato. Las coincidencias divinas son una manera en que Dios nos sorprende con su sabiduría y amor. Una clave para reconocer esta segunda señal es mantener un corazón agradecido y atento. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos instruye: «Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Cuando vivimos con una actitud de gratitud y oración constante, nos volvemos más sensibles a los movimientos del Espíritu Santo en nuestra vida. Las coincidencias divinas también nos enseñan a confiar en el tiempo perfecto de Dios. En Eclesiastés 3:11 leemos: «Dios todo lo hizo hermoso en su momento. También puso eternidad en el corazón humano, aunque nadie puede comprender lo que Dios ha hecho de principio a fin». A veces, el Espíritu Santo organiza eventos en nuestra vida de una manera que solo tiene sentido mucho después. Es como si estuviera tejiendo una hermosa alfombra, y solo podemos ver los nudos y los hilos sueltos desde abajo. Pero con el tiempo, el patrón se revela y podemos ver la belleza del plan de Dios. Esta segunda señal nos invita a una vida de aventura con Dios. Cada día se convierte en una oportunidad de descubrir cómo el Espíritu Santo se está moviendo, qué coincidencias ha organizado para guiarnos y bendecirnos. Es un llamado a vivir con expectativa y fe, sabiendo que Dios siempre está trabajando detrás de escena en nuestras vidas. Al practicar el reconocimiento de esta segunda señal, comenzarás a ver la mano de Dios en lugares que antes pasaban desapercibidos. Ese retraso en el tráfico que te irritó podría haber sido el Espíritu Santo protegiéndote de un accidente. Ese encuentro inesperado con un viejo amigo podría ser Dios abriendo una puerta para un nuevo capítulo en tu vida. Las coincidencias divinas nos recuerdan que nuestro caminar con Dios es dinámico y está lleno de sorpresas. Nos desafían a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Como dice Proverbios 3, 5, 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». A medida que te vuelves más consciente de esta segunda señal, puedes comenzar a llevar un diario de coincidencias divinas en tu vida. Anota los momentos en los que percibes la mano de Dios moviendo las piezas del tablero de tu vida. Con el tiempo, verás emerger un patrón, un testimonio vivo de cómo el Espíritu Santo te está hablando y guiando constantemente. Recuerda, el Espíritu Santo es creativo y personal en su enfoque. Él te conoce íntimamente y sabe exactamente cómo llamar tu atención. Las coincidencias divinas que Él arregla para ti serán únicas y perfectamente adecuadas a tu personalidad y situación de vida. Así que mantén tus ojos abiertos, tu corazón receptivo y tu mente alerta. El Espíritu Santo te está hablando a través de las coincidencias divinas a tu alrededor. Cada día es una nueva oportunidad para ser testigo de esta segunda señal en acción, para ver cómo Dios está entretejiendo los hilos de tu vida en una hermosa trama de propósito y significado. Ahora, profundicemos en la tercera señal de que el Espíritu Santo te está hablando, el impulso de orar o leer la Biblia. Esta señal es como un llamado suave, pero persistente, que nos atrae a una comunión más profunda con Dios. Imagina que estás en medio de un día agitado, con 1000 cosas por hacer,
y de repente sientes un deseo inexplicable de detenerlo todo y orar. O tal vez te despiertas en medio de la noche con un versículo bíblico resonando en tu mente. Estos son ejemplos de cómo la tercera señal puede manifestarse en nuestra vida. Este impulso de buscar a Dios a través de la oración o de su palabra no es una coincidencia. Es el Espíritu Santo llamándonos a acercarnos más, invitándonos a un momento de intimidad con el Padre. En Romanos 8:26 leemos: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Una historia bíblica que ilustra perfectamente esta tercera señal es la de Daniel. En Daniel 6:10 encontramos un relato poderoso. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Observa que Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día. Esto no era solo un ritual vacío, sino una respuesta al llamado constante del Espíritu a la comunión. Incluso ante la amenaza de muerte, Daniel no pudo resistir este impulso de buscar a Dios. Este es el poder de la tercera señal en acción. Pero, ¿cómo podemos reconocer esta tercera señal en nuestra propia vida? Muchas veces se manifiesta como un deseo repentino de hablar con Dios. Puedes estar en medio de una tarea y sentir una urgencia por detenerte y orar. O tal vez despiertas con un pasaje bíblico en mente, sintiéndote compelido a abrir las Escrituras y estudiarlo más profundamente. Es importante entender que este impulso no siempre llega en momentos convenientes. De hecho, muchas veces el Espíritu Santo nos llama a orar o leer la Biblia justamente cuando estamos más ocupados o distraídos. Esto no es una coincidencia. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar. La tercera señal es una forma en que el Espíritu nos ayuda a cumplir este mandamiento, recordándonos mantener nuestra conexión con Dios incluso en medio de las demandas de la vida cotidiana. Considera la historia de Pedro en el libro de Hechos. En Hechos 10:9-16, leemos que Pedro subió a la azotea para orar alrededor del mediodía. Fue durante este momento de oración que tuvo una visión que cambió completamente su comprensión del Evangelio y lo llevó a predicar a los gentiles. Este es un ejemplo poderoso de cómo la tercera señal, el impulso de orar, puede llevarnos a revelaciones transformadoras. El impulso de leer la Biblia es otro aspecto crucial de esta tercera señal. En Salmos 119:105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando el Espíritu Santo nos impulsa a abrir las Escrituras, nos está invitando a recibir dirección divina para nuestra vida. A veces, este impulso puede manifestarse como una sed espiritual, un profundo deseo de sumergirse en la palabra de Dios. Otras veces, puede ser un versículo específico que resuena en nuestra mente, invitándonos a explorarlo más profundamente. En cualquier caso, es el Espíritu Santo llamándonos a alimentarnos de la verdad de Dios. Una clave para reconocer y responder a esta tercera señal es desarrollar una sensibilidad espiritual. Esto implica cultivar un corazón abierto y atento a la voz del Espíritu. En Hebreos 3:15 se nos advierte: si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Cuanto más respondamos al impulso de orar y leer la Biblia, más sintonizados estaremos con la voz del Espíritu. Es importante notar que esta tercera señal no siempre se manifiesta como un sentimiento emocional intenso. A veces puede ser un pensamiento tranquilo y persistente, un recordatorio gentil para buscar a Dios. En 1 Reyes 19:11-13 encontramos la historia de Elías oyendo la voz de Dios no en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave. De la misma manera,
El impulso del Espíritu para orar o leer la Biblia puede ser un llamado suave, pero poderoso. Responder a esta tercera señal requiere disciplina e intencionalidad. En un mundo lleno de distracciones, puede ser fácil ignorar o posponer el impulso de buscar a Dios. Pero cuando hacemos del hábito de responder prontamente a este llamado una prioridad, abrimos la puerta a experiencias profundas con Dios. Considera establecer momentos regulares en tu día para la oración y la lectura de la Biblia. Esto crea un espacio para que el Espíritu Santo nos hable a través de esta tercera señal, como está escrito en Santiago 4:8. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Cuando respondemos al impulso del Espíritu, estamos dando un paso hacia Dios, y Él siempre responde acercándose a nosotros. El impulso para orar y leer la Biblia también puede surgir en momentos de crisis o necesidad. En Salmos 50:15, Dios dice: «Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás». Muchas veces, el Espíritu Santo nos impulsa a buscar a Dios justamente cuando más necesitamos su ayuda y guía. Este tercer signo también puede manifestarse como un deseo de interceder por los demás. ¿Alguna vez has sentido una urgencia repentina de orar por alguien en específico? Esto puede ser el Espíritu Santo moviéndote a interceder. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Con esta intención, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. A medida que te vuelves más sensible a este tercer signo, puede ser útil llevar un diario de oración. Anota cuando sientes el impulso de orar o leer la Biblia, lo que hiciste en respuesta, y cómo Dios te habló a través de esos momentos. Con el tiempo, verás que emerge un patrón, un testimonio de la fidelidad de Dios al hablarnos a través de este signo. Recuerda, el impulso de orar o leer la Biblia no es solo para nuestro beneficio personal. En 2 Timoteo 3:16-17 leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra». Cuando respondemos a este tercer signo, nos estamos equipando para servir mejor a Dios y a los demás. El impulso de orar y leer la Biblia también puede ser una forma en que el Espíritu Santo nos prepara para futuros desafíos. Así como los atletas entrenan antes de una competencia, el Espíritu nos llama a fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración y el estudio de la palabra. En Efesios 6:10-11 se nos exhorta: «Fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las artimañas del diablo». Es importante recordar que este tercer signo, el impulso de orar o leer la Biblia, no es una obligación legalista, sino una invitación amorosa del Espíritu Santo. En Juan 15:15, Jesús dice: «Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En lugar de eso, los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer a ustedes». El Espíritu nos llama a una relación de amistad íntima con Dios. A medida que practicas el reconocimiento y la respuesta a este tercer signo, descubrirás una nueva profundidad en tu vida espiritual. Comenzarás a experimentar lo que significa andar en el Espíritu, como lo describe Pablo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El impulso de orar y leer la Biblia es un recordatorio constante de que Dios desea comunicarse con nosotros. No es un Dios distante, sino un Padre amoroso que quiere tener una relación cercana con sus hijos. A través de este tercer signo, el Espíritu Santo nos invita a un viaje de descubrimiento continuo, donde cada oración y cada lectura de la Biblia es una oportunidad para escuchar la voz de Dios y conocer más de su corazón. Así que,
la próxima vez que sientas ese impulso inexplicable de detenerte y orar, o ese deseo repentino de abrir las Escrituras, recuerda, este puede ser el tercer signo en acción. El Espíritu Santo te está llamando a un momento de intimidad con Dios. Responde a ese llamado y observa cómo Dios hablará a tu corazón de maneras sorprendentes y transformadoras. Ahora, exploremos el cuarto signo de que el Espíritu Santo está hablando contigo: la convicción de pecado. Este signo puede ser incómodo, pero es una manifestación poderosa y necesaria de la obra del Espíritu en nuestras vidas. La convicción de pecado no es solo un sentimiento de culpa o vergüenza, es un reconocimiento profundo, guiado por el Espíritu Santo, de que algo en nuestra vida no está alineado con la voluntad de Dios. Es un llamado al cambio, al arrepentimiento y a la transformación. En Juan 16:8, Jesús habla sobre la obra del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este versículo nos muestra que una de las funciones principales del Espíritu Santo es convencernos del pecado, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Una historia bíblica que ilustra perfectamente este cuarto signo es la de David y Natán, encontrada en 2 Samuel 12. David había cometido adulterio con Betsabé y luego arregló la muerte de su esposo, Urías. Por un tiempo, David parecía estar en paz con sus acciones, pero Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán le cuenta a David una historia sobre un hombre rico que roba el único cordero de un hombre pobre. David se indigna por la injusticia de la historia. Es en ese momento que Natán declara: «Tú eres ese hombre». De repente, la convicción de pecado golpea a David como un rayo. Él reconoce su transgresión y clama a Dios por perdón. Este episodio nos muestra cómo el cuarto signo, la convicción de pecado, puede manifestarse. A veces es a través de la palabra de otra persona. Otras veces puede ser a través de la lectura de la Biblia o durante un momento de oración. El Espíritu Santo utiliza varios medios para confrontarnos con la verdad sobre nuestras acciones y actitudes. Es importante entender que la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo es diferente de la condenación. En Romanos 8:1 leemos: «Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús». La convicción nos lleva al arrepentimiento y a la restauración, mientras que la condenación nos lleva a la desesperanza. El cuarto signo puede manifestarse de varias formas en nuestra vida. Puede ser un sentimiento de incomodidad cuando estamos a punto de hacer algo que sabemos que no es correcto. Puede ser una inquietud persistente sobre un comportamiento o hábito que hemos mantenido. O puede ser una comprensión repentina de cómo nuestras acciones afectan negativamente a los demás y desagradan a Dios. En Salmos 32:3-5, David describe su experiencia con la convicción de pecado. «Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se desvaneció como al calor del verano. Entonces te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Me dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado». Este pasaje nos muestra que resistir a la convicción del Espíritu Santo puede tener consecuencias físicas y emocionales. David experimentó angustia y agotamiento mientras trataba de ignorar su conciencia, pero cuando finalmente reconoció su pecado y se arrepintió, experimentó el alivio del perdón. El apóstol Pablo también habla sobre la convicción de pecado en 2 Corintios 7:10. «Porque la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte». Aquí, Pablo distingue entre la convicción divina que lleva al arrepentimiento y a la vida, y el remordimiento mundano que lleva únicamente a la culpa y a la muerte espiritual. ¿Cómo podemos responder cuando experimentamos esta cuarta señal?
El primer paso es reconocer que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. En lugar de tratar de ignorar o justificar nuestros pecados, debemos agradecer a Dios por su misericordia al mostrarnos dónde necesitamos cambiar. El siguiente paso es el arrepentimiento genuino. Esto involucra más que simplemente sentirnos mal por lo que hemos hecho. El verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mente y de comportamiento. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: «Arrepiéntanse, pues, y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados». Después del arrepentimiento, viene la confesión. En 1 Juan 1:9 leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La confesión no solo es admitir nuestros errores ante Dios, sino también estar dispuestos a confesar ante otros cuando los hemos dañado. La cuarta señal, la convicción de pecado, también nos recuerda la importancia de la santificación continua. En 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo escribe: «La voluntad de Dios es que sean santificados». La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos hace más parecidos a Cristo. La convicción de pecado es una parte crucial de este proceso. Es importante recordar que el objetivo final de la convicción de pecado no es hacernos sentir mal, sino llevarnos a una intimidad más profunda con Dios. En Isaías 1:18 Dios dice: «Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán blanqueados, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán». Este llamado a poner las cosas en claro muestra el corazón de Dios. Él no quiere simplemente señalar nuestros errores, sino trabajar con nosotros para purificarnos y restaurarnos. La convicción de pecado es una invitación a un diálogo íntimo con Dios. A veces, la cuarta señal puede manifestarse en relación con pecados que consideramos pequeños o socialmente aceptables. Puede ser un patrón de chisme, un hábito de exagerar la verdad o una tendencia a juzgar a los demás. El Espíritu Santo es meticuloso en su obra de santificación, abordando cada área de nuestras vidas. En Gálatas 5:16-17 Pablo escribe: «Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren». Este conflicto entre la carne y el Espíritu es donde muchas veces experimentamos la convicción de pecado. La buena noticia es que, junto con la convicción, el Espíritu Santo también nos da poder para cambiar. En Filipenses 2:13 leemos: «Porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad». No estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. El mismo Espíritu que nos convence también nos capacita. A medida que nos volvemos más sensibles a esta cuarta señal, podemos experimentar una conciencia más aguda del pecado en nuestra vida. Esto no es motivo de desánimo, sino una evidencia de crecimiento espiritual. Como escribió C.S. Lewis: «Cuando un hombre se hace mejor, comprende más y más claramente el mal que aún queda en él». La convicción de pecado también nos lleva a una apreciación más profunda de la gracia de Dios. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: «Porque por gracia son salvos mediante la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Cuanto más reconocemos nuestra necesidad de perdón, más nos asombra la gracia inmerecida de Dios. Esta cuarta señal también nos ayuda a desarrollar compasión por los demás. Cuando reconocemos nuestras propias fallas y experimentamos el perdón de Dios, nos volvemos más pacientes y misericordiosos con las fallas de los demás. Como dijo Jesús en Juan 8:7, «El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en tirar una piedra».
La convicción de pecado por el Espíritu Santo no es un evento único, sino un proceso continuo en nuestra caminata cristiana. Es como un jardinero divino, podando y moldeando constantemente nuestras vidas para producir más frutos. En Juan 15:2, Jesús dice: «Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto». A medida que crecemos en nuestra sensibilidad a esta cuarta señal, podemos volvernos más rápidos para reconocer y responder a la convicción del Espíritu Santo. Esto lleva a un ciclo virtuoso de confesión, arrepentimiento y crecimiento espiritual. Recuerda, el objetivo final de esta cuarta señal no es dejarnos paralizados por la culpa, sino llevarnos a una vida de libertad y santidad. Como Pablo escribe en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La convicción de pecado por el Espíritu Santo es una señal del amor y la gracia de Dios en acción en nuestras vidas. Es una invitación a una relación más profunda con Él, una oportunidad de crecimiento y transformación. Que siempre estemos abiertos y dispuestos a responder a esta cuarta señal, permitiendo que el Espíritu Santo continúe su obra de santificación en nosotros. Llegamos a la quinta y última señal de que el Espíritu Santo está hablando contigo. Los dones espirituales en acción. Esta señal es una manifestación poderosa y muchas veces sorprendente de la obra del Espíritu en nuestras vidas y en la Iglesia en su totalidad. Los dones espirituales son habilidades especiales concedidas por el Espíritu Santo a los creyentes para edificar la Iglesia y glorificar a Dios. En 1 Corintios 12:7, Pablo escribe: «A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás». Este versículo nos muestra que los dones espirituales no son para beneficio personal, sino para el bienestar de toda la comunidad de fe. Una historia bíblica que ilustra vívidamente este quinto signo es el día de Pentecostés, narrado en Hechos 2. Los discípulos estaban reunidos cuando de repente todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Este evento marcó el inicio de la Iglesia primitiva y demostró el poder de los dones espirituales en acción. Pero, ¿cuáles son estos dones espirituales? En 1 Corintios 12:8-10, Pablo enumera algunos de ellos. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es importante entender que este quinto signo, los dones espirituales en acción, no se limita a experiencias dramáticas o sobrenaturales. Algunos dones pueden parecer más comunes, como el don de la hospitalidad mencionado en 1 Pedro 4:9-10. Bríndense hospitalidad los unos a los otros sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cómo podemos reconocer este quinto signo en nuestras vidas? Muchas veces, los dones espirituales se manifiestan como una habilidad o pasión inusual para servir en un área específica. Puede sorprenderte una capacidad repentina para consolar a alguien en duelo o una comprensión profunda de una porción bíblica que nunca habías tenido antes. En Romanos 12:6-8, Pablo nos anima a usar nuestros dones. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es profetizar, que lo haga en proporción con su fe. Si es servir, que sirva. Si es enseñar, que enseñe.
Si es animar a otros, que los anime. Si es dar, hágalo generosamente. Si es dirigir, hágalo con esmero. Si es mostrar compasión, que lo haga con alegría. Es crucial recordar que los dones espirituales no son un signo de superioridad espiritual. En 1 Corintios 12, 21, 22, Pablo enfatiza: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Cada don es importante y necesario para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. El quinto signo también nos recuerda la importancia de estar abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5, 19, 20 se nos instruye: no apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías. Esto significa que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y permitir que el Espíritu nos use de maneras que pueden ser nuevas o desafiantes para nosotros. A veces la manifestación de los dones espirituales puede sorprendernos. Puedes encontrarte hablando palabras de sabiduría que no sabías que tenías, o sintiendo una compasión extraordinaria por alguien a quien normalmente te resultaría difícil amar. Estos momentos son el quinto signo en acción, mostrando que el Espíritu Santo está hablando y actuando a través de ti. En Efesios 4, 11, 12, Pablo describe cómo algunos dones espirituales funcionan para equipar a la Iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Este versículo nos recuerda que los dones espirituales tienen un propósito: edificar el cuerpo de Cristo y equipar a los creyentes para el ministerio. Es importante notar que los dones espirituales no son estáticos. Pueden desarrollarse y cambiar con el tiempo a medida que crecemos en nuestra fe y madurez espiritual. En 1 Timoteo 4:14, Pablo anima a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del Consejo de Ancianos. Esto sugiere que debemos cultivar y desarrollar activamente los dones que hemos recibido. El quinto signo también nos desafía a dejar de lado el individualismo y a involucrarnos más profundamente en la comunidad de fe. En 1 Pedro 4:10 se nos instruye: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Los dones espirituales no son para nuestra gloria personal, sino para servir a los demás y glorificar a Dios. ¿Cómo podemos cultivar este quinto signo en nuestras vidas? Primero, debemos estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Esto implica una actitud de humildad y disposición para ser usados por Dios. En segundo lugar, debemos buscar oportunidades para servir en la iglesia y en la comunidad. Muchas veces es en el acto de servir donde descubrimos y desarrollamos nuestros dones espirituales. En 1 Corintios 14:1, Pablo nos anima: sigan el amor y procuren los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Esto sugiere que debemos buscar activamente los dones espirituales, no por orgullo o estatus, sino por amor y deseo de edificar la iglesia. Es importante recordar que el ejercicio de los dones espirituales siempre debe hacerse con amor. En 1 Corintios 13:1-2, Pablo enfatiza: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. El amor es el contexto en el que todos los dones espirituales deben operar. El quinto signo, los dones espirituales en acción,
nos recuerda constantemente nuestra dependencia del Espíritu Santo. En Juan 15:5 Jesús dice: Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Los dones espirituales son una manifestación tangible de esta verdad. Solo a través del poder del Espíritu podemos hacer algo de valor eterno. A medida que te vuelves más consciente de este quinto signo en tu vida, puedes comenzar a notar patrones o temas en las formas en que el Espíritu Santo te usa. Tal vez descubras que tienes un don particular para animar a los demás o para discernir la verdad espiritual. Celebra estos descubrimientos y busca maneras de desarrollar y utilizar tus dones para el bien del cuerpo de Cristo. Recuerda, el objetivo final de los dones espirituales es glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. Como Pablo escribe en 1 Corintios 10:31, así que, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Que siempre usemos nuestros dones con ese propósito en mente. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de nuestro recorrido, explorando los 5 signos de que el Espíritu Santo te está hablando. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y abierto tus ojos a las muchas maneras en que Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo está siempre con nosotros, guiándonos, consolándonos y capacitándonos. Que podamos estar siempre atentos a su voz y listos para responder a su llamado. Si este mensaje te ha bendecido, por favor considera compartirlo con otros que también puedan ser edificados por él. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y animarnos unos a otros en nuestro caminar de fe. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Deja un comentario compartiendo cómo el Espíritu Santo ha hablado contigo. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.